Immer noch in der Hauptstadt Ecuadors und heute wird's spannend. Ich bin hier mit meinem Kollegen Tom. Pizza a la orden. ¿Qué haremos hoy día, amigo? ¿Qué haremos? Aujourd'hui, on est là, on va vendre des grosses pizzas. Soyez prêts dans tout Quito, Parque La Carolina, Parque La Mela, tous les hôtels. Et on va pouvoir voir combien on peut se faire de sous avec 100 pizzas. Vamos a ver los pizzas que tenemos. Tenemos 100 pizzas. Aquí está solo de con jamón. Pero tenemos también con jamón más pepperoni. Tenemos con pepperoni. Tenemos solo con queso. Y vamos a vender solo en la calle hoy. Ja, auf jeden Fall mega spannend. Jetzt haben wir uns 100 Pizzas geholt. Das muss man sich vorstellen. 100 Pizzen, die jetzt hier verkauft werden wollen. Einfach hier auf der Straße. Ja, warum? Einfach um des Spaßes willen. Hier, die erste Person ist schon da. Und, amigo? Hola, ¿cómo está? So, jetzt geht's zu den Parks. Es gibt 3 große Parks und da laufen wir rum und verkaufen jetzt Pizza. Der Start ist jetzt nicht ganz so einfach. Oder? ¿Cómo está? Hasta ahora? Perfecto. Eine verschenkt und eine verkauft, also läuft noch nicht so gut, aber naja. Sí, por el momento vendemos hace una hora que estamos en la calle y vendemos solo una pizza a un amigo mío y si no, no vendemos nada. ¿Y cuándo comiste? Tenemos que despertarnos. ¿Cuándo comiste? ¿Cuántas pizzas? yo comí una pizza, es verdad, es verdad. Okay, Fazit, bis jetzt eine Pizza verschenkt, eine hat er gefressen und eine an einen Freund verkauft und sonst nur nein. Bis jetzt läuft es nicht richtig gut. Comiendo pizza, tomando Alkohol, cervecita, para olvidar que no vendemos. Ja, läuft doch auf jeden Fall ganz gut. Wieder eine Pizza weg. Allerdings wieder gegessen worden. Also läuft nicht so gut. Pizza. Buen provecho, chica. Pepperoni con jamón. Muchas gracias, mi vecino. Ya, muy bien. Buen provecho, amigo. Un gusto en saludarles, que coman la pizza, las Willy. ridículas del Willy. Ja, scheiße, jetzt fängt es an zu regnen. Das braucht natürlich kein Mensch. Hier sehen wir schon, die Leute stehen schon drunter. Ich habe schon viel erlebt, aber das ist ja jetzt ein Hagelschauer mit Sturzflut. Oh, buen provecho.
Jetzt könnte man ja grundsätzlich sagen, boah, scheiße, jetzt regnet es, jetzt gibt es ausgerechnet heute Hagel. Wie kann das sein? Die ganzen Leute sind weg, jetzt haben wir hier eine Box voll Pizza und, keine Ahnung, vielleicht jetzt 20 verkauft, 25, immer noch 75 da. Aber wenn man es genau überlegt, das ist doch das Beste, das Geilste, was auf der Welt passieren kann, weil die Leute frieren, die Leute sind nass und rat mal, wer heiße Pizza hat, die lecker ist. Hola Chico. Chico, Chico. Chico, hola, hola, hola. Komm mal her. Komm mal her. Na? Du sprichst Deutsch, der Kleine spricht Deutsch hier. Papa ist Deutscher, Mama aus Venezuela spricht auch Deutsch. Ich spreche auch Deutsch. Ich spreche Deutsch. Sehr gut. Und wie heißt du? Ich heiße Lukas. Hallo Lukas, ich bin Gabriel. Und sprichst du auch Deutsch? Nein. Nein. Und du? Nicht Deutsch. Warst in Berlin lange? Ja. Ich auch. Ja, Ich war auch in aber Berlin. mit mir. In Berlin? Ja, Wo bist du Berlin. geboren worden, Lukas? Ich bin in Ecuador geboren. Und Mama aus Venezuela, Papa aus Deutschland und du bist in Ecuador geboren. Ja. Was hat er für einen Pass? Deutscher. Nur Deutscher oder hast du auch ecuadorianischen? Oder Ich denke, es ist besser in diesem Moment deutsche Pass. ja, venezolanischer Pass ist leider nicht so viel wert. Cámara lenta, como que pisaba el lodo y se resbalaba, ¿ves? Como que te resbalaba, ¿ves? $1.25 la pizza bien caliente. Pizza, una pizza tal vez, sí. $1.25 bien caliente. Bien Caliente te la van a dorar. Una caliente. Pizza, Pizza, Pizza! Pizza la orden, pizza, $1.25. Pizza caliente, Pizza, Pizza, Pizza! Pizza bien rica, caliente. So, jetzt haben wir ungefähr 6 Stunden gearbeitet, unter Leute gewesen, verkauft und sind jetzt auf eine stolze Summe von minus 25 € pro Kopf gekommen. War ziemlich cool, also muss ich echt sagen, war lohnenswert und kann man auf jeden Fall jedem empfehlen, nicht nachzumachen, ja, war gut. ¿Qué tal hoy día? ¿Cuándo vendimos? Perdimos como un montón de plata, vendimos menos de la mitad creo, como tal vez 30, 40 pizzas. Y así que ya regresamos. Por un momento vendimos como 2 pizzas en la ruta, en el camino. Pero te sienta bien ahora porque también compartimos un poquito. Claro, compartimos con la gente que no tienen nada que comer, así que regalamos también pizzas. Oh, du Arschloch! Oh. Regalamos también pizza para hijo de puta. Sí, fils de pute. Eso es. En el hueco, en la mierda. De nuevo, otra vez. Oh, hacia arriba. Oh, Überraschung. Bon Appetit. In alemán? Yo lo sé, Guten Appetit. Wow! Eso mismo. Pizza, beste. Tom, ¿qué dices?
Nuestro día, Son súper ricas. ¿qué pasó hoy día? O sea, nuestro día en 3 palabras. 3 palabras. A ver. Divertido. Lindo. Y tú el tercero. Nuestro día en 3 palabras. Perdimos mucha plata. Pero comimos morica, tomamos, conocimos amigos, apoyamos a los indigentes. So schnell lernt man neue Leute kennen. Heute mit Daniel. Daniel, hi, wie geht's dir? Ya, buenas noches, ¿cómo estás? Gabriel, agradecido por tu tiempo, sobre todo por ese momento que me estás regalando que vale más mucho que muchos tesoros. Porque la gente piensa que solo ayuda con lo material, con dinero, con ropa, con comida. Y no se da cuenta que a veces el compartir un par de palabritas te llena bastante. Porque lastimosamente vivimos en una sociedad a nivel mundial que como te ven, te tratan. Y la gente no comprende, no asimila que el libro no se juzga por la portada, sino más bien por el contenido, y que no todo aquel que está sucio es delincuente, drogadicto, alcohólico, que a veces toca coger basura para vivir. Sí, tú eres reciclero, ¿sí? Reciclador, sí. Reciclador. ¿Y puedes enseñarme ahora que tú estás reciclando? Y por ejemplo, Por ¿cuándo supuesto. vale? Mira, hay botellas. Pero una ¿De pregunta, o plástico? sea, esas botellas, por ejemplo, acá no hay envase, ¿verdad? Eso es por el plástico. ¿Cuál es el valor? El kilo de estas botellas plásticas viene a costar 35 centavos, bien pagado, y si no hay donde vender bien, me darán hasta 20, 15 centavos por un kilo. ¿Y cómo Y un kilo viene a ser Sí, dos, claro, dos obviamente. fundas de estas. Obviamente. Ajá. ¿Y quién te paga por eso? Papel, Un momento, cartón. ¿quién te paga por plástico? En las plantas de reciclaje es donde mejor te pagan. Ah, ¿y qué? Y, Pero hay otras personas que también reciclan y compran, pero les pagan menos. ¿y eso es aluminio? Aluminio, Y latas. como $2-3 por una libra. ¿Menos? Por una libra de esto me dan 15 centavos. Porque 15 son latas. centavos. Por una libra, y conseguir una libra de esto es... Ay, miércoles. Pero tú no robas, ¿no? O sea, como para... A mí no sé, me gustaría que me roben, por lo tanto no lo hago. No sé, como en la cancha de fútbol, por ejemplo, el palo de aluminio, ya tendrías como... uy. En primero no es aluminio, es hierro, por lo tanto es chatarra y cuesta menos todavía. Uf, Pero dejarle a la juventud, a la niñez, sin la oportunidad de practicar un deporte saludable y alejarse de las drogas, del alcohol, solamente por conseguir unos centavos, no creo que sea... Drogadictos, pero tú me dices que tú no eres una persona de la calle y además no tomas. ¿Por qué no tomas? Mira, cuando yo tenía mi trabajo y mi pareja, era mucho más fácil la vida, y por lo tanto tenía pues el lujo de ir a tomarme unas cervezas con mis amigos como cualquier persona, o con mi familia mismo. Más desde que falleció mi esposa soy el único sustento de mis hijas. Y desde que estoy ya sin trabajo 10 meses, no alcanza ni para la comida. O sea, Creo que sería ridículo estar bebiendo, gastando en alcohol. ¿perdiste tu trabajo? Primero mi esposa. ¿Tu se esposa, fue. o sea, tú eres viudo y tienes Viudo, dos... y tengo 2 niñas de 10 y de niñas. 8 añitos ahora. 18 añitos que están en la escuela, necesitan plata. Obviamente, alimentación, vestuario, salud, educación, vivienda, servicios básicos y emergencias. Todo lo tengo que cubrir con esfuerzo. Así sea cogiendo de la basura, o recitando un poema, o pintando una pared, o lavando una ventana. O sea, tú harías Multifacético. mucho. Mira, y ahora la pregunta, tú eres ecuatoriana. Ecuatoriano. ¿Y no hay algo como un apoyo social? Créeme que es bien difícil, y hay fundaciones en las que te regalan víveres una vez para siempre, como que con esa comida vas a sobrevivir.
el tiempo que Dios quiera. O ¿Pero sea, para una solamente te persona dan o para una- la familia? Te dan una canastita de víveres, pero es una sola vez en la vida. ¿En la vida? Ajá. Una vez te dan y nunca más. O sea, no hay como un seguro que te pagan, un Obviamente médico? yo tenía mis fondos de reserva, mis fondos de cesantía, porque trabajaba asegurado al IES. Mas sin embargo ya se consumieron en estos 10 meses. Ay. Alimentación, vestuario, salud, educación, vivienda, servicios básicos, emergencias, uniformes, listas de útiles, cumpleaños, Navidad. Bueno, esta última Navidad ya no tuvimos festejo, pero estuvimos juntos, que es lo importante. Y como le digo, mi hermano, sí es doloroso tener que soportar la crítica y el prejuicio social, porque la mayoría de personas, no todos, hay ángeles como tú, que no solamente se dedican a criticar, sino también a investigar qué es lo que pasa y a dar la mano, una solución, una alternativa. Pero la mayoría solamente apunta con el dedo y hace juicio de valor sin entenderte, sin escucharte, Claro. sin conocerte. Pero cuando yo algún día logre que la sociedad comprenda, como te dije hace rato, el libro no se juzga por la portada, sino por el contenido. Pero para eso tengo que dar ejemplo, ¿no? No saco nada predicando, sino practico. Entonces no sacaría nada diciendo que no es todo indigente alcohólico, todo indigente drogadicto, todo el que está cogiendo Claro, basura claro. indigente. Sí, es un Si mensaje fuese importante. alcohólico, si me encontraras ahorita borracho o consumiendo drogas, No, claro, claro. no claro, tendrían entiendo. valor mis palabras. Pero tú me encuentras Pero, trabajando. Claro. Muchos piensan que estoy loco, pero más bien de una manera inteligente protejo mi cabeza, ¿Por no qué? solo de la suciedad, sino del dolor que produce la tapa de los contenedores. Sociedad, ¿cuál es tu consejo para otra gente que tiene tal vez problemas? ¿Cómo Dejarle se puede todo. superar Dejar todo en manos de Dios, la fe? nada más. Dejar todo en manos de Dios, porque yo como ser humano soy incapaz de muchas cosas, pero Dios todo lo puede. Mientras coja basura o recite poesía, no soy fracasado. Fracasado el que está en cárcel, el que no respeta a los demás. Fracasado el que odia al prójimo. Perfecto. Tú y yo estamos en la calle, tú vendiendo pizza, yo cogiendo basura, pero somos hijos de Dios. Y al creer en Jesucristo tenemos vida eterna, entonces el fracaso no existe para nosotros. Qué bien. 10, 11, 12, 13, 14, 15. So lala, das ist dann quasi die Ausbeute. Wenn wir uns das jetzt mal angucken, dann sehen wir, okay, hier es gab 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ja, knapp $20. Also sagen wir mal so knapp $20 Verlust gemacht hat. Also auf jeden Fall scheiß aufs Geld, es war eine geile Erfahrung, würde ich wieder machen. Und ja, hey, was machst du, Schwein? Wo leckst du dich? Oh, hey, was machst du hier? Was machst du? Was machst du? Was machst du? AG3. Eso es. Pero él va a matarme. ¿Quién? ¿Por qué? Porque estoy en la mierda ahora.